Hola hermanos, bienvenidos a Oraciones Milagrosas. Hoy, San Lucas capítulo 24, la resurrección. Como siempre, antes de comenzar, les pido que por favor se suscriban a Oraciones Milagrosas y le den manito arriba a este video. Ahora sí, comencemos. San Lucas capítulo 24, la resurrección. En este capítulo, el doctor Lucas narra los acontecimientos históricos relacionados con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es de camino a Emaús que dos discípulos, no dos apóstoles, sino dos seguidores de Jesús que habían estado en el Calvario y que habían permanecido en Jerusalén en el día de reposo, al tercer día, luego de no hallar novedades sobre la resurrección, se vuelven tristes, decepcionados hacia su lugar. Y en ese camino están discutiendo, incluso descreen de un rumor de la resurrección y no pueden ver que a su lado se encuentra caminando el Señor Jesucristo. Entonces, en este capítulo nos enseña el doctor Lucas cómo es que muchas veces caminamos tristes, sumidos en discusiones, y no podemos ver que el Señor nos acompaña en todo momento. Ahora sí, comencemos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es decir, aquí no hay un Dios muerto, sino un Dios que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Recordemos que dice 11 apóstoles, porque Judas aquí ya no está. Mas a ellos les parecía una locura las palabras de ellas, y no las creían. Los apóstoles no creían el testimonio de María Magdalena y Juana. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Es decir, que la curiosidad de Pedro lo llevó a ir y a confirmar que realmente Jesús no estaba en el sepulcro. En el camino a Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados,
para que no le conociesen. No quiere decir que estuvieran ciegos, sino que no podían ver, tenían una ceguera espiritual, no podían creer que Jesús hubiera podido resucitar, tal como decían las Escrituras. Versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Es decir, Cleofas da por hecho que todo el mundo sabía que habían crucificado a Jesús. Y este forastero, ¿quién era que no sabía aquello? Entonces, él, Jesús, les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, que estos dos discípulos de Jesús esperaban que Él los liberara, que redima a Israel del yugo romano, y no lo había podido hacer. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y estos dos discípulos no creyeron este rumor. Entonces Él dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Corte. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Es decir, que mientras iban de camino a Emaús, Jesús les contaba todas las Escrituras. Y llegando allí, que se hizo de noche, por hospitalidad le ofrecieron al forastero que se quede con ellos. Este forastero, que no era nada más ni nada menos que Jesús, que lo tenían delante de sus ojos, pero no lo podían ver porque no podían creer que fuese cierta la profecía. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Es decir, Jesús le abrió las Escrituras y al abrir las Escrituras les abrió los ojos, pero cuando lo vieron, Él desapareció, porque les había abierto los ojos espirituales. Ya no necesitaban tenerlos físicamente delante de sus ojos. Y le decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino
y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Podemos pensar que Jesús tenía una manera particular de bendecir y partir el pan. Por ello lo reconocieron. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, porque recordemos que los apóstoles no habían creído el testimonio de María Magdalena, de Juana y de María, la madre de Jacobo, y ahora se les aparece en carne y hueso. Por eso, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Versículo 38. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor, por un día más en tu reino. Caminar junto a tu lado es una bendición. Hermanos, en el capítulo 24 de San Lucas, que en una lectura simple podría parecer que no hay mayor información, está la clave de que Jesús está siempre en nuestro camino. En la oscuridad, cuando vamos camino a Emaús, cuando nos alejamos de Jerusalén, cuando nos alejamos de Dios, Él igual está con nosotros, solo que no lo vemos. Por eso, el doctor Lucas nos invita a que abramos las Escrituras, a que abramos los ojos y a que caminemos junto a Jesús. Hermanos, como siempre les pido, por favor, suscríbanse a Oraciones Milagrosas, ayúdenme
a difundir la palabra. Por favor, denle manito arriba a este video y compártanlo con sus hermanos. Y no se olviden de escribir aquí debajo en los comentarios su testimonio para estar unidos todos los hermanos en Cristo Jesús. Amén.